Ellos así dicen, ya Bienvenido, escucharon gente. esa intro me gusta, a ustedes les gusta, ¿Significa algo? sí, prepárense para la auto, que también es bueno. Exacto. Ya cuando uno escucha el intro y lo que quiere escuchar es la outro. Ya me da ahí Ya, ese este muchacho. coño, póngame el auto. Sí, 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 ya. No, hoy tenemos un tema para esos que les gusta el misterio. Para los que les gusta andar buscando en Google cosas raras. Los que se meten en esas páginas incógnitas y lo que escriben son puras X. No sé por qué. Imagino que son puras incógnitas. Son matemáticos. Sí, 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 Son eso es matemáticos. cálculo diferencial. Yo lo Esos que busco les mucho, de interesan hecho. los misterios. Sí. Las que preguntan, bueno, ¿por qué todos los hombres son iguales? ¿O por qué todas mienten? Bueno, Osh. hay que ver. O las que son Vilma, Shaggy. También. ¿Qué color? Bueno, depende de Netflix. Entonces, mira. eh, hoy vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar ahora? Cuenta. Bueno, marico, te lo digo simple y claro. El Tíralo. vuelo 370 de Malasia Airlines, como pudieron ver en el título. ¿Me dijiste malayo? Sí, ¿Tú me estás sí, insultando? sí, totalmente. Ya, cuidado, ¿no? No, pero sí. Eso me parece un poco racista. Este es el caso, marico, el caso más grande, o sea, el misterio más grande que ha habido nunca en la historia de aviación, marico. El que más, Claro, con más personas, más impacto, más repercusión fue este. Y de hecho fue hace poco, 2014. fue hace poco, sí. Que se dice fácil, pero 9 años, 9 años van ya, ¿no? 2014. Lo que pasa es que decir que pasó mucho es que Relativo, ¿no? uno puede decir 10 años relativamente, porque uno dice que pasó hace poco. Realmente pasó hace poco porque es un misterio y es algo histórico. Entonces hace 10 años, 9 años algo histórico es poquito. Pero para la vida de uno, que son una década, imagínate, o sea. Y que uno lo recuerda, ¿no? Que uno Sí, recuerda sí, cuando esa vaina pasó. vívidamente. 2014 Sí, Mundial. Waka Waka. Ah, no, la verdad que se no es. claro, marico. ¿Y de cuántos años tenías tú? No sé, marico, jugó Alemania contra Brasil. ¿Listo? 7-1. 7-1 y a casa. Bueno, basta de fútbol, Víctor. Basta de fútbol. ¿Por qué siempre hablamos de fútbol Marico, aquí? ¿tienes Ah, porque a problemas? los muchachos les gusta fútbol. No, yo creo que tienes problemas. Revísate. Bueno, gente, esto pasó en 2014. Básicamente les hago un resumen aquí fácil. Mucha gente ya debería estar Familiarizada con un este tema, ¿no? poquito O han familiarizado, sí. escuchado algo, Porque han visto algo, probablemente. O sea, porque para los que no, les vamos a esto, dar un resumen aquí fácil. sí, porque esto como que se viralizó un poquito últimamente, la última semana. Creo que fue por una serie o un documental de Netflix que salió. Pero realmente esto Es lleva una mucho. combinación, docuserie. Sí, creo que tiene 3 episodios nada más. Y realmente que no es de ahorita, pues, que es de 2014. Ya lleva unos cuantos años que se está investigando, que se está, bueno, ya de hecho en este momento la investigación está cerrada por parte del gobierno de Malasia. Sí, ahorita esa investigación se cerró. Incluso la investigación que hubo un momento que buscaron al capitán. Pusieron una búsqueda al capitán. Porque se creía que fue el capitán, pero esto lo vamos a explicar más adelante. Más adelante voy a explicar eso. Pero por ahora nos interesa darles a ustedes un poco un resumen. Para entrar en contexto de qué estamos hablando. Estamos hablando de un vuelo de Malasia, del país. Malayo, El vuelo de los malayos, ¿no? Malayos aquellos. El vuelo es el vuelo MH370 y iba directo a Pekín. desde ¿Pekín qué, Braulio? Pekín, China. Pekín, Pekín, ajá, a ver, eso lo sabe. Ahora, ¿cuál es la capital Entonces, de Malasia? ¿Desde dónde salió el vuelo? ¿cuál es la capital? La capital de Malasia, maricos, los malayos. Exactamente, coño, La este bicho malaria. sabe, Tú ¿viste? sabes que la malaria viene de Malasia, ¿no? Sí, sí, fue que hubo un error Claro. de tipografía. Y ahí, bueno, se empezó a viralizar ese virus. El punto es, gente, el punto es que este vuelo iba directo a Pekín y lo que pasó fue que en el camino de Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, se perdió en el camino. Creo que iban como por la mitad. Creo que iban por la mitad, iban sobre el mar. Y en algún punto del vuelo, el radar de la aeronave, de la aeronave no, el radar de la aerolínea, que es Malaysia Airlines, perdieron contacto con el avión, no se veía más en el radar y
lo primero que hicieron fue una búsqueda dentro de ese rango donde se perdió. Bueno, no fue lo primero que hicieron. Fue la primera acción grande al siguiente día. O no, ¿fue al siguiente día? Fueron como 4 horas después, tengo entendido. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó. Ok, bueno, lo que sí es cierto es que ellos buscaron justamente en donde se perdió, donde se desapareció en el radar de la aerolínea, hicieron, no sé cuántos metros son, una orden de búsqueda. 27 barcos, 27 aviones buscando en esa área y nada que lo encontraron. Y fue cuando se empezó todo esto de que, bueno, el avión no se cayó, no vemos partes, las personas nunca llegaron, ¿qué está pasando aquí? Y se prende todo ese problema, toda esa gente y empieza las redes sociales en ese entonces. Yo me acuerdo que Twitter la perdió. Eso era que todo el mundo sabía qué pasó con el avión, otros que, mira, yo estaba en un bote, mira, uno dijo que estaba en un bote y que vio el avión. Entonces me empieza pura desinformación. Sí, lo peor es que los todo investigadores tenían que tener todo eso en cuenta. O sea, tenían que tomarla como real porque ellos no tenían ni idea de qué había pasado. O sea, ellos salieron en prensa, o sea, una rueda de prensa a decir, no sabemos qué pasó. No tenemos ni idea de qué. Ni idea. Es que es una cosa loca. Lo que sucedió no pasa. Lo que sucedió no pasa. De hecho, la primera idea que tuvieron después que no encontraron restos ni nada, es que ellos hicieron la búsqueda. Yo no entiendo por qué hicieron la búsqueda. Ellos ya sabían cuando hicieron esa búsqueda que el avión siguió volando No. después de... Porque ellos hicieron la búsqueda fue en el punto, o sea, alrededor del punto donde dejó de marcar el radar. De la aerolínea, que era en el mar. Que Sí, era en todo el mar. la aerolínea, no, marico, eso... O sea, son, tú sabes, No, sí, hay dos radares. Mira, está el radar de la torre. ¿Sabes? La torre esta de las torres de que hay en control. cada país. Sí, por ejemplo, las torres gemelas. Ah, no, esas ya no están. Las torres de control tienen un radar y también están los radares militares, que son básicamente el gobierno. Entonces te agarra cualquier control aéreo, cualquier objeto, ellos lo ven, pues mira, el radar Los famosos militar. globitos chinos que tumbaron. Claro. Que qué triste, ¿no? Estaban jugando ahí con los dardos, a ver si... ¿Verdad? Bueno. ¿Por qué no? Pero supuestamente esos globos chinos eran mega gigantes. O sea, eran grandísimos, de kilómetros. ¿Sí? O sea, eso Bueno, es que es que le sí se llamaban veía a ovni. tanta distancia. Sí, realmente. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro gente. tema. Ese es otro tema. Pero eso también hubiese salido en el radar militar. Ajá. Y de hecho, el radar militar, a pesar pero ya- que ajá, sí. cuando chequearon los radares normales de aviones, de las torres de control, ellos, como dijo Víctor, habían desaparecido de esos radares. Pero del radar del militar, aunque lo apagues en el avión, realmente se supone que fue por un fallo del avión. Pero el militar todavía se ve. Se ve que hay un objeto, no te dice ni qué modelo, ni qué es, ni qué tipo de aeronave, pero se ve que hay algo, que hubo algo volando, porque ni siquiera fue que lo vio en esa zona, lo vio en otra zona. O sea, no podía, Claro, ellos no lo que podían, pasa es que ese militar, vio que hizo una vuelta. y no podía, O sea, y vio no como en podía, otra y dirección. no podían asegurar que ese era el mismo avión. Porque solo el radar solo decía que un objeto volador, algo, se estaba moviendo en esa dirección, así, a esta velocidad, pero no decía ni qué tipo de aeronave, o sea, no es para nada un radar de torre de control que sí tiene todas estas especificaciones. Que tiene las especificaciones, sí, exacto. Y lo loco está que en el avión militar, como está comentando Braulio, ellos lo detectaron en otro lado. E iniciaron la búsqueda ahí también. Sí, esa búsqueda fue cuando- o sea, duró mucho tiempo. No Mucho. sé si años, pero duró bastante tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que se tiene la creencia. Muchas teorías salieron. Eso es una No, sí, realidad. hay muchas teorías. A De partir hecho- de esto, muchas teorías salieron. De hecho, ¿tú no supiste la teoría esa de que el avión aterrizó en Venezuela y se quedaron todos a vivir en Caracas? ¿En serio? Marico. Vaya, o sea, yo me puedo creer cualquier cosa, weón. Yo me puedo creer cualquier cosa. No, no es en serio. Oye, yo sí dije, marico, era mejor que se murieran. Se quedaron todos en el aeropuerto Maiquetía, marico. Que bueno, estaba muy cerca de desaparecer también, así que... o sea, no en el aeropuerto, pero una persona, marico, imagínate tú. No.
Pero también estaba la teoría esta de que, bueno, de que los extraterrestres, después y Sí, que el es avión, que todo, teorías locas, y también están las otras teorías que que son son más teorías más coherentes. reales, Sí, más coherentes, exacto, pero muchas teorías tenían algo en común, que era que obviaban cosas reales. Por ejemplo, estaba uno que decía, bueno, básicamente el avión se hicieron la despresurización, que es cuando, sabes que todos los aviones tienen cierto nivel de presión, donde el aire se mantiene en flujo para que no te mueras, básicamente. Entonces, básicamente unos dicen que apagaron esa presión, mucha gente perdió el oxígeno, básicamente murieron ahí. O sea, no se murieron, pero fade out, ¿entiendes? Por falta de oxígeno, fade out. El avión vuelve a desmayar. prender toda su... Desmayar. Gracias, Braulio, por enseñarme español. El avión vuelve a prender su presurización, todos los sistemas vuelven a andar, pero ya todo el mundo está este, inconsciente, y que el avión lo que hizo fue seguir de largo con con el automático, y que en cierto momento pues se cayó. Pero ¿qué pasa? Que una de las cosas que ellos notaron que pasó en el avión fue que se dice que cuando el avión cayó, apenas tocó el agua, o sea, el impacto iba tan rápido que no, la velocidad de caída era 5 veces mayor a una caída normal. No era que cayó y como un avión normal, Hay, no, ca es hay como si caídas normales. estuviera... Exacto, no, Hay caídas de aviones hay normales, espero que no velocidad, sean. hay una velocidad de caída promedio. Eso es lo que digo. Y la velocidad con la que iba al caer, la que se dice, era 5 veces Es mayor. decir, que iba acelerando el piloto. Entonces, exacto, es decir, que alguien tenía que estar ahí acelerando, que cuando chocó, explotó de una vez todo automáticamente. Esa es una de las teorías que hizo. Está la teoría de que el piloto secuestró el avión. Eh, También se tienen... Yo, de todas estas teorías, lo que pasa es que yo no me sé certeramente, o sea, afincado los datos reales. Pero sí sé que hay muchas teorías que pone la gente que obvian estas cosas, y básicamente ellas mismas, las mismas teorías de por sí solas, pues se cancelan. Sí. Hay que tomar en cuenta que todas estas teorías salen. O sea, ¿por qué no salen todas estas teorías con otros accidentes? Que hay bastantes. En comparación, digo, desde el 2014 han pasado unos cuantos accidentes aéreos y no se oyen tantas teorías así. Primero porque no desaparecen y se encuentran los restos, pero también porque el gobierno de Malasia fue muy poco claro. Fue muy... Esa es otra cosa. O sea, Que fueron con muy... sus declaraciones sobre qué pasó con el avión fue muy ambiguo. A mucha gente no le cuadraba nada, no hacían sentido, se contradecían. Entonces eso llevaba a las personas a hacer sus propias teorías sobre qué coño le pasó al avión. De hecho, creo que la que al final terminó diciendo el gobierno de Malasia era la del piloto. O sea, ellos no lo dijeron tan claramente, pero indirectamente dejaron caer que el piloto, de hecho, hizo eso, despresurizó el avión, la cabina de atrás, o sea, la de pasajeros. Eso. Todo Dejó, se volvió inconsciente. él estaba consciente, normal. Y la cosa es que, ok, que simplemente lo mismo que dijiste tú, él simplemente cometió suicidio colectivo. Eso era Eso. lo que yo venía. Que eso nunca se había visto. ¿Qué persona? Porque el avión siguió volando como por 2, 3 horas más. Nadie que vaya, Sí. nadie que vaya a hacer un suicidio colectivo había tardado tanto en hacerlo y con tanta gente. O sea, era muy, muy Esto es otra poco que cosa. no cuadraba. Esto es otra cosa, que recuerda que hubo un... Ellos hicieron contacto con el avión después de desaparecer. No, no sé exactamente el aparato, el nombre del aparato, pero ellos conectaron con el avión de manera de que el avión, como el avión seguía, el avión siguió, como dices tú, 3, 4 horas más. Ellos siguieron, ellos hicieron contacto con el avión. Sí, era un Por aparato eso de es que ellos internet. sabían O sea, el avión tenía internet en el avión, eso, satelital. Entonces eso, satelital. a pesar de que uno apague, porque lo que se piensa es que si él secuestró el avión, él apagó todo a propósito, los radares. Pero ese no se apaga, ese sigue transmitiendo los datos por internet al satélite y el satélite a la empresa de internet y así al avión.
Entonces el avión le respondía, o sea, el avión enviaba las respuestas. Usaron eso para investigar esos datos. Entonces ellos contactaban con el avión les enviaba la respuesta, entonces ellos decían, ok, el avión está corriendo, vamos a tratar de hablar con alguien que esté en el avión, porque alguien debe estar como piloto, pues en la cabina de capitán. Y nadie respondía. Ellos llamaban, nadie respondía. Volvieron a hacer contacto con el avión daba su respuesta, trataban de conectar con el capitán, nadie respondía, hasta el punto de que dejaron de responder. Porque se tiene la creencia de que el avión siguió hasta que se le acabó la gasolina. La gasolina, pues, y para abajo. Pero lo extraño es eso, es que un avión en su caída normal tiene una velocidad y no sé cómo. Ellos supieron que el avión, cuando cayó, se explotó en pedazos, pues, o sea, una velocidad tremenda. Pero no quiero entrar mucho ahí porque no tengo la información completa, entonces, como que bueno. Bueno, ¿para qué haces un podcast entonces? Si no quieres hablar de eso. Yo estoy, no. Yo soy el que... Yo estoy hablando de lo que yo sé y comparto, pues, si ustedes saben más. Estoy arrecho ya. A mí dime sabes. No, mentira. Estás arrecha, agárrate la teta derecha. y entonces eso fue lo que dice mucha gente, que fue un suicidio colectivo. Pero hay muchas incógnitas todavía, hay muchas dudas, porque sí. Se decía también que el capitán era muy, o sea, no se veía venir de él. Pero también es realidad de que yo siempre digo que cuando una persona se suicida, tampoco necesariamente se tiene que ver como una persona depresiva. O sea, hay muchas personas que lo pero muy bien. Si lo dicen es porque la periodista, que es la que sale en el... O sea, es una periodista muy reconocida, la que investigó sobre la vida, porque todo el mundo simplemente cuando el gobierno de Malasia dijo eso, que fue el piloto, o sea, no lo dijeron explícitamente, pero es que pensaban que era él y tal, y salían las noticias y verga, y investigar a él, a su familia, todo. Claro, y de hecho lo empezaron a buscar por eso. Lo buscaron, o sea, pusieron una orden de búsqueda del capitán. Pero en 2017 la cancelaron. Ok, bueno, todo lo que pasó. Pero yo, mira lo que leí del capitán. Eso es que me dice. Yo lo que leí del capitán es que el capitán era una persona súper, tú sabes, respetada ahí, que tenía muchos años, experiencia. Pero que cuando entraron mucho más en la vida de él, porque la gente obviamente dijo, ¿quién es el capitán? Vamos a hablar del capitán. Se dieron cuenta de que el capitán, la esposa del capitán, vivía en otro lado. O sea, no vivía con él. Y sus hijos ya no vivían con él porque sus hijos eran mayores. Era una persona que vivía muy sola. Una persona solitaria. Y que en su casa tenía un simulador de vuelo. Tenía un simulador de vuelos estos de Microsoft. Sí, chequearon a ver si había simulado eso. ¿Qué pasó? Y simuló, y había una que simuló. Que se veía como un vuelo parecido. Que como que tenía la misma ruta, pero que no se terminó el vuelo, pues, no se terminó. Fue un vuelo que quedó, porque tú sabes que todos esos vuelos quedan guardados en la aplicación. Pero bueno, o sea, tampoco es como que una evidencia. Y se vio que era una persona tampoco muy feliz, pues. Muchos de sus amigos decían que pero estaba triste porque yo vi totalmente lo contrario. En el documental de Netflix sale totalmente lo contrario. La periodista dice... Ese es el peor, que yo te voy a hablar, te digo lo que yo sé. Yo del documental de Netflix, yo vi primer capítulo, yo no me lo vi completo. Pues son 3, Víctor. Hay que ponerle ganas. Pero o sea, tampoco es la verdad absoluta, ¿me entiendes? No, pero, marico... Tampoco un documental es la verdad absoluta. Totalmente. Ni este podcast ni nadie la tiene. Solo las personas que estaban ahí, pero... El capitán. De hecho, la verdad absoluta existe. Coño, pero si nos vamos a poner a filosofar aquí, nos vamos a traerme aquí a una vaina, un puro. Una vaina. Mira, de hecho, yo creo que... O sea, sí. Lo que dice la periodista, lo que pasa es que ella se vendió, al menos la venden ahí como súper reconocida y de una vaina de Francia que ha hecho muchísimos reportajes, entonces como que estoy más pro libre. Me le creo más a ella, bro. Por esas cosas que me metieron en la cabeza. Tal vez no sean reales, tal vez yo qué sé. Pero bueno, total que ella decía totalmente lo contrario, que de que no se investigó mucho al piloto, simplemente se le creyó al gobierno. Y entonces ella se puso a ver como que ya eso estaba cerrado todo, y ella se puso, coño, vamos a investigar la vida entonces de este bicho. Y los amigos decían lo contrario que me dijiste tú, que él era súper feliz, que él más bien, o sea, la conclusión de ella fue, es imposible que haya sido el piloto.
porque no Sí, pero cuadra nada también que ahí. de este tema, de este misterio hay mucha información. Incluso, cabe destacar que las personas que dicen que fue un secuestro por unas Es personas. que otra cosa, Víctor, que no he comentado, Ajá. ya casi para acabar. Yo tampoco creo que haya sido el piloto, no solo por la de la periodista, sino que después sé que esta fue la declaración que dio el gobierno, pero la gente empezó a buscar, como decíamos, fallas. ¿Por qué? Porque lo veía medio raro. Entonces, Claro, ahí habían huecos en la historia. eso implicaba que hubiese sido el piloto, implicaba que él hubiese apagado a propósito todas las redes del avión, para que no apareciera en ningún lado. Para Ujú. hacer eso, él no lo puede hacer desde... O sea, eso no se puede hacer desde la cabina del piloto. Eso se puede hacer solamente desde como el cerebro o el corazón del avión, que está la Mm. entrada, eso en ese modelo de avión, creo que era Boeing 777, algo así. Está entre la primera clase del avión y la cabina del piloto. O sea, entre esos dos Ok. hay una vainita que tú puedes levantar. No tiene ningún tipo de seguridad. Simplemente la levantas y entras abajo, donde está el cerebro del Como Among avión. Us, pues. Son chips Among Us, marico. que puedes simplemente apagar, prender y ya está. Among Us. Electricidad. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, o sea, ya no podían tomar solamente como sospechosos a los pilotos, sino Claro. ya era todo el avión era sospechoso, como en Among Us, hay un impostor. No, y que de hecho habían dos personas ahí que tenían identificaciones falsas. Pero se supone que era Y, porque querían una mejor, o sea, querían como que y había un protección de ruso, Alemania. también un ruso, porque justo después de eso también como que hubo una vaina con Rusia, política y de guerra, y eso también se podría haber tomado como un aviso. Y después otro avión cercano a después de también como que se cayó por una vaina política, o sea, hay muchas teorías, pero la que ya más me creo es la de que aterrizaron en Maiquetía. Mm. ¿Cuántas personas que eran? 290 y algo, No, ¿no? 239, 290. 239, imagínate. incluyendo los Demasiado. pasajeros y los tripulantes. Y las personas que vuelan en el avión, claro. Sí, sí. Y Bueno, toditos se cree que fallecieron. O sea, no, y bueno, y otra cosa fue que antes de desaparecer el avión, como un minuto antes, como 90 segundos antes, hicieron la última conexión con el capitán, pues. O sea, hablaron con el capitán como que salió, no me acuerdo qué fue lo que dijo, contactó a la torre de control sí, iba y un pasando. minuto después desapareció. Y eso es lo que la gente extraña, porque normalmente si pasa algo tan fuerte, o el capitán avisa, o se puede escuchar en las comunicaciones. Pero el tipo hablaba normal, como si nada estuviera pasando y de la nada desaparece. Yo creo que lo más fácil de creer es que fue el capitán, pero yo también creo que mientras no se diga que alguien es culpable, pues eres inocente. Hay un Claro, misterio, pues. y bueno, Tienes que... y ya 10 años, casi 10 años después, está difícil que se encuentre pruebas para declararlo culpable. Mira, quiero terminar aquí por una cosa. Yo vi una serie que se llama The Manifest y es básicamente el mismo contexto. Gente se monta Me en un avión, suena, el avión se pierde. pero El avión es se como que pierde ellos y ya. se... Ah, que viajan en el tiempo. Ese. Es buenísima esa Ese. serie, ¿viste? Básicamente es eso, muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, aquí rápido, porque esto está Sí, de sí. más, pero es muy parecido porque pasa lo mismo. Se monta en un avión y el avión desaparece, nunca llega. Resulta que 10 años después, los bichos, 14 o 15 años después, los bichos llegan al lugar, pero con la misma edad de los 14 años antes. Pero las otras personas que están O sea, afuera mientras obviamente que no ellos saben qué estaban en pasaron. el vuelo duró 14 años, básicamente. Eso. Pero para ellos, Pero para ellos dos duró la horas, verdad, duró lo que lo duró. que dura. Y bueno, es buena esa Ujú. serie, Entonces, recomendada. Muy buena. bueno, entonces ya están pendientes que para ¿cuándo? 2030, 2020, 26. Sí, Pendientes si llegan allá en Malasia, en Vietnam. Que en Vietnam, en Chile. China. en Chile. Chi- Esa es China. cuando Chile se combinó con Esa es la China, novia de que es Chile. remix, sí. Ujú. Estaba con Pina, ¿no? Sí. Pina Records. Bueno, gente, ya Eh, saben, cuidado con los aviones. No se monten en aviones para Pekín. no. Ni desde Kuala Lumpur. Y si lo hacen, aterricen en Maiquetía. Así dicen. Aterricen. Chao.